tardes con todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Vamos a proyectar un video sobre selección de personal. El tema está un poco exagerado en la interpretación de este cortometraje, pero nos sirve para dar una referencia sobre el tema de entrevistas por competencias. Entonces, me confirman si se está compartiendo. Buenas tardes, venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. Me han indicado que pasara a este despacho. No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades su primera frase. Perdón, yo soy... ¿Qué hace parada en la puerta como un pasmarote? Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido hoy aquí? Como ya le he dicho, he venido porque Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad Ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan a una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo. Véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila, sí. Me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro, para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mis superiores. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón, ¿verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno, hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios palés de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la culpa al conductor del camión? ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos euros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo.
¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia, pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencias, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. ¿No puedes soportar la presión? ¿Te vienes abajo ante la menor adversidad? Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre... ¿Estás casada? Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, qué bien. ¿Y qué ha sucedido? No, no me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí, una boda por todo lo alto y, por supuesto, un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una trabaja. Porque queréis tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera, espera. Ese brillo en los ojos. Tú ya estás embarazada, ¿no es así? ¿No es así? Sí, estoy embarazada. Muy bonito. Así que querías engañar a la empresa. No, puedo trabajar, lo juro, puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y la hipoteca nos está ahogando. Vamos a perderlo todo. Créame, es importante para mí. Importante para ti. ¿Cómo de importante, Silvia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son tus prioridades, Silvia? Necesito el trabajo. Eres joven todavía. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? Lo que sea. Estaría dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Estás segura? Lo que sea. Buenas tardes. Disculpen el retraso. Se ha alargado más de lo previsto la reunión con el jefe de administración. Puede sentarse. Bien. Mi nombre es Maite Beltrán. Soy la directora de Recursos Humanos de Smart Sales Corporation. Según me ha pasado mi asistente, son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno, sí, no se preocupe. Bueno, bien. Entonces, ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. ¿Silvia Ortuño? ¿No serás la hija de José María? Sí, ¿lo conoce? Naturalmente, es mi fisioterapeuta. Ha hecho milagros con sus manos en mi espalda. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta, pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Qué hombre tan discreto, porque no me ha dicho nada. Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Lo siento. Bueno, Silvia, ¿te habías casado, no? Sí, hace unos meses que contraje matrimonio. I got sweets, enough of my sweet, just for
break out that get near to me. I got tricks. Bueno, como pudimos ver, en este pequeño video retrata claramente cuál es el objetivo de una entrevista por competencias, ¿no? Y también estamos viendo un poco lo que habíamos mencionado en clases anteriores, en las que se valora otro tipo de situaciones en lugar del perfil y las competencias, ¿no? Podríamos decir que la persona que no fue contratada tenía más competencias que la persona joven que entró, y que debido a que tiene una relación con el reclutador, pues tuvo el beneficio de quedarse en la empresa. El tema del día de hoy es la entrevista por competencias. Entonces, la entrevista por competencias representa una excelente herramienta para detectar conductas en los candidatos, que estas conductas buscamos que se puedan replicar en contextos similares dentro de la organización. Las preguntas por competencias han probado que son muy útiles en varios procesos de la gestión de recursos humanos. Hoy vamos a tratar de definir cómo son estas preguntas y cómo se deben preparar. Vamos a analizar un poco esta estructura. Entonces, podríamos decir que en las entrevistas de personal por competencias procuran encontrar hallazgos de comportamiento del pasado de las personas para que sean exitosos y que sirvan de predictores del desempeño en un cargo específico. Entonces, la competencia es se puede entender como una habilidad o atributo personal de la conducta de una persona que puede definirse como característica de su comportamiento y bajo la cual el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable. Es importante resaltar que este tipo de entrevista no excluye la información que se recaba acerca de la experiencia laboral, formación académica y todo aquello que sea relevante al puesto. En esta entrevista lo que buscamos es encontrar evidencias de si la persona no tiene las competencias en el nivel deseado de acuerdo al puesto, o bien no se han encontrado evidencias de esta, tampoco significa que podemos rechazar al candidato. También se dará una valoración lo más objetiva posible después de la entrevista. Y también deberemos pedir una segunda opinión acerca del cargo al que se está aplicando. Entonces aquí he colocado unas pequeñas diferencias de lo que resulta en una entrevista por competencias, ¿no? Cuando una competencia no está desarrollada, encontraremos que las respuestas son de que no se conoce sobre esto, que no se puede realizar, que no se lo ha hecho, que no es algo natural o habitual. Y si es que ya se ha desarrollado, se entenderá que la persona lo conoce, que lo entiende como algo correcto y algo habitual dentro de su desarrollo, hablando del desempeño. Entonces aquí hemos puesto la clasificación de las competencias laborales. Las competencias de gestión se refieren al comportamiento de las personas en la situación de trabajo. Involucran los atributos personales. De ahí que pertenezcan a este grupo las competencias de corte humanista, profesional y gerencial. Están más ligadas a la cultura de la organización,
son más genéricas y van a estar definidas por el nivel del puesto o grupos de trabajo. Los niveles de dominio son menos definidos, ya que ponen en juego el despliegue de actitudes, por lo que en su desarrollo se invertirá más tiempo y esfuerzo. Unos ejemplos de competencias de gestión podría ser la iniciativa, la innovación, la comunicación, el liderazgo, la orientación al cliente, la resolución de problemas, orientación a resultados. Tenemos también las competencias técnicas, que son derivadas del conocimiento, no más bien ya de la parte formal, las cuales facilitan detectar o evaluar las experiencias que ha tenido y que conoce la persona para el objetivo del negocio. Son descriptivas de la experiencia y conocimientos que tiene la persona, son niveles de dominio y son más fáciles de medir. Entonces, aquí podríamos tener como ejemplo conocimientos técnicos en informática, contabilidad financiera, impuestos, leyes, idiomas, cálculos matemáticos. Otro tipo de competencias es las competencias funcionales. Están muy relacionadas con los objetivos estratégicos del negocio, este tipo de competencias, lo que se traduce en que se hagan bien o no las actividades del puesto. También tienen impacto en los objetivos a lograr. Son competencias de corte específico, ya que se ubican por puesto o función. Aquí podríamos poner como ejemplo el control de flujo de efectivo, por ejemplo, el control de inventarios, coordinación de eventos, y dependiendo del cargo o la posición. Entonces aquí, para seleccionar las competencias, primero deberemos haber tenido armados bien los perfiles, y en base a esto nosotros definir sobre qué competencias nosotros queremos investigar en esta entrevista. La clave de la entrevista por competencias es detectar a través de preguntas los comportamientos observables en el pasado. Entonces, en relación con la competencia que se desea evaluar, el proceso de aprendizaje de este sistema de selección es necesario que elaboremos preguntas de comportamiento antes de realizar la entrevista. Entonces, en la entrevista por competencias se busca los conocimientos, que es asegurar que el solicitante sabe hacer el trabajo a desempeñar. Las motivaciones, que es la certeza de que el solicitante quiere desempeñar este trabajo. Y los comportamientos, saber que el solicitante puede hacerlo. Entonces, las preguntas por competencias buscan captar la imagen completa de los comportamientos pasados del candidato para predecir el comportamiento en el futuro. Entonces, aquí he puesto algunas claves de la estructura de las preguntas por competencias. Entonces, debemos de hacer preguntas que produzcan información sobre comportamientos relevantes a cada competencia. Hacer preguntas de seguimiento para destacar con precisión ejemplos de conducta, tomar notas durante la entrevista que apoyen su decisión de contratación, mantener un ambiente positivo con los candidatos para asegurar una experiencia relajada y positiva, mantener la entrevista enfocada y dentro del tiempo, que es lo que ya habíamos dicho en la clase anterior. Los elementos de la entrevista por competencias se pueden definir con estas siglas que tenemos en pantalla.
Entonces, aquí lo que hacemos es definir la situación, que es el trasfondo o contexto en el que actúa el candidato. La tarea, que explica la razón por la que la razón de lo que el candidato va a realizar o cómo lo hace. Aquí ponemos las tareas que son originadas por situaciones como por ejemplo cambio de responsabilidades del puesto o del trabajo del candidato, demandas hechas por un jefe o un cliente, desafíos para cumplir con un plazo o llevarse con un compañero de trabajo, por ejemplo. También podríamos involucrar deberes, responsabilidades. En la acción podríamos tener las acciones que hizo para responder a una situación o la tarea que estamos definiendo. Las acciones son el núcleo de un ejemplo de conducta porque muestran el comportamiento del candidato. Las acciones también pueden decir lo que una persona hizo o no dijo. Entre las acciones podemos decir que las medidas adoptadas para llevar a cabo en una asignación de trabajo, la manera en que alguien distribuyó el trabajo para un proyecto en particular, lo que una persona hizo para cumplir con una fecha límite o para evitar demoras costosas dentro del trabajo. ¿Qué dijo una persona que provocó enojo en un compañero de trabajo? Las precauciones que alguien debería haber tomado pero no lo hizo. Aquí como ejemplo podríamos poner cuando comprendí que nuestro almacén sería reducido a la mitad, me puse en contacto con nuestros principales distribuidores y averigüé que costaría si les comprábamos la misma cantidad, pero se nos entregó en cantidades menores y quincenalmente en vez de cada mes. Entonces estaríamos indicando una acción de lo que hizo para mejorar. Los resultados, en cambio, son el efecto de las acciones del candidato. Esto hace referencia a los cambios o diferencias producidas por las acciones de la persona y si las acciones fueron eficaces y apropiadas. Entonces, un ejemplo podríamos poner, aunque todos trabajaron muchas noches y fines de semana, nadie llegó jamás al agotamiento. Todo el mundo se sentía reconocido y a nadie parecía importarle algún dinero adicional. Y celebramos de verdad cuando nuestra oficina superó todas las marcas de ventas del trimestre. Entonces, el resultado de las acciones que realizó para la situación. Para predecir correctamente el futuro comportamiento, debemos contemplar un ejemplo del comportamiento pasado. Entonces, dentro de las entrevistas podemos tener planteamientos falsos. Entonces, si los candidatos proporcionaran un ejemplo completo cada vez de un comportamiento, fuera algo exitoso en una entrevista, ¿no? Pero sabemos que siempre van a tratar de contestar lo mejor para poder ubicarse dentro de la posición. Entonces, a esto es a lo que se le puede llamar como un planteamiento falso. Entonces, esto se entiende a tener mucho empaque y poca sustancia, ¿no? O sea, tiene mucho contenido, pero nada en esencia. Son respuestas que resultan ambiguas, consignan una opinión, son teorías o están orientadas al futuro. El que haría yo si es que estuviera en esa situación o lo que debería hacer. Son falsos porque algunas veces parecen dar el comportamiento esperado para tomar decisiones precisas de continuar con el proceso de selección, pero en realidad no lo hace. Entonces hay tres tipos de planteamientos falsos. Los planteamientos ambiguos, que son planteamientos generales que podrían parecer buenos, pero no proporcionan datos específicos sobre lo que realmente hizo la persona. Aquí son planteamientos de siempre, mucho, generalmente.
Otro planteamiento falso son las opiniones, que son ideas, juicios o pareceres personales de un candidato. Reportan lo que un candidato piensa u opina sobre algo, pero al igual que los planteamientos ambiguos, no nos dan la información sobre lo que realmente hizo la persona. Entonces aquí no hay información sobre un comportamiento. Entonces, como ejemplo sería, soy importante en esta actividad o lo hice bien, ¿sí? Pero no hay una respuesta. Y los planteamientos teóricos o dirigidos al futuro dicen lo que el candidato haría, le gustaría hacer o habría hecho, no lo que realmente ha hecho. Entonces aquí podríamos decir, pienso empezar a estudiar, o la próxima vez haría o diría tal cosa. Los planteamientos falsos pueden parecer buenos cuando el candidato los está proporcionando, nos está diciendo. Algunos candidatos son tan ambiguos que nosotros como entrevistadores podemos interpretar cualquier cosa basándonos en estos planteamientos. Entonces, si el candidato causa una impresión generalmente buena, es fácil que caigamos en esta trampa, ¿no? De interpretar un planteamiento ambiguo de manera positiva. Entonces hay candidatos que son muy buenos para decir lo que harían en este tipo de situaciones que vamos a plantear, pero se les hace más difícil en cambio poner un ejemplo sobre lo que hicieron. Entonces, por otro lado, otros dan la respuesta teórica, que es lo que sería correcto de acuerdo a sus ideas, ¿sí? Los candidatos que hablan con planteamientos falsos generalmente no están siendo deshonestos, evasivos, porque es fácil contestar de esta manera para todos. Algunos candidatos piensan que dar respuesta bajo cualquier tipo de estos planteamientos tendría un mejor impacto para nosotros como entrevistadores. Entonces aquí he puesto una guía, ¿no? Para cuando hay un tipo de planteamientos. Entonces, aquí cuando hacemos la pregunta de comportamiento planteada, el candidato podría poner un planteamiento parcial. Entonces, lo que debemos hacer es pedirles que nos den un ejemplo, ¿sí? Si hay un planteamiento falso, buscar otro ejemplo de un planteamiento verdadero. Y cuando hay un ejemplo de conducta completo, también buscar un nuevo ejemplo, ¿no? Que esto nos validaría las respuestas y nos validaría la competencia que estamos analizando. Entonces tenemos para este fin preguntas de seguimiento. Las preguntas de seguimiento también se pueden clasificar en 3 tipos y aquí las he puesto en contraste para que ustedes puedan ver. Entonces una pregunta de comportamiento es una pregunta de seguimiento sobre un comportamiento que se le pide al candidato para que proporcione información específica relacionada con partes de un ejemplo de su conducta. Entonces el seguimiento sobre su comportamiento, el candidato estará obligado a hablar sobre una experiencia o una ocasión en la que realizó algo, una situación, es decir, un ejemplo, ¿no?, de lo que hizo. Entonces podríamos decir una pregunta, hábleme de una situación específica en la que usted utilizó tal habilidad, o cómo manejó usted a ese cliente. Entonces, o tal vez hacer una repregunta, ¿no? Si usted dijo que las cosas resultaron bien, entonces, ¿cómo logró que eso resultara bien? Entonces, esa es una pregunta de comportamiento. Entonces, las preguntas teóricas, en cambio, pide a los candidatos teorías, opiniones o acciones generales sobre lo que ellos piensan acerca de un tema o situación. Y lo que harán generalmente
es responder de manera general. Las preguntas teóricas no son muy eficaces, por lo que siempre tienen una carga de opiniones y de información general del candidato. Entonces aquí le he puesto en contraste, ¿no? Que nos pone ahí en preguntas teóricas sería, ¿qué le hace pensar que usted es bueno para resolver problemas? Entonces, reformulando esta pregunta como una pregunta de comportamiento, podríamos decir lo mismo, que significaría, hábleme de un problema difícil que haya podido resolver y cómo lo resolvió. Entonces las respuestas serían diferentes, ¿no? Otro tipo de pregunta teórica sería cómo encuentra usted generalmente nuestros clientes nuevos. Entonces, también podría responder lo políticamente correcto. En cambio, en una pregunta de comportamiento, podríamos decirle, descríbame los pasos que ha seguido para encontrar sus últimos clientes nuevos. En cambio, tenemos también las preguntas que sugieren la respuesta. Hacen que estos candidatos contesten lo que ellos piensan que el entrevistador quiere oír. Están formuladas de una manera que sugiere una respuesta correcta, alentando al candidato a dar esa respuesta. Entonces aquí tenemos igual, ¿no? La que sugiere respuesta dice, supongo que usted siente que ser líder de un equipo es muy gratificante. Entonces es también una pregunta cerrada, ¿no? Que habíamos visto ayer. Y una mejor forma de preguntar eso sería qué es lo que más o menos le agradó de su puesto como líder de equipo. Entonces aquí obtenemos información más relevante sobre la competencia. Entonces aquí podríamos encontrar un ciclo, ¿no? De preguntas en la entrevista. Cuando se está evaluando las competencias, se repite la competencia que estamos evaluando, la pregunta planificada que habíamos hecho, y podríamos introducir preguntas de seguimiento para ver si se respondió a esa competencia. También se habla de preguntas de prueba contradictoria, ¿no? Pero eso sería más bien como un poco de ya más de práctica para poder realizar este tipo de preguntas, porque son preguntas que solicitan información contradiciendo sobre una respuesta al candidato. Entonces aquí estamos ya en la parte final del proceso, en donde tendríamos el reporte de la entrevista, que es el resultado final de la labor realizada durante la indagación, y donde deberíamos poner las conclusiones relevantes que se tienen respecto de los candidatos, ya sea internos o externos. Entonces, para preparar este reporte, deberíamos tener por lo menos la información de la entrevista organizada en datos, ¿no? Que se han recopilado, la hoja de vida del entrevistado. Deberíamos tener las evaluaciones que se le realizaron. Podríamos tener también el informe de la evaluación sobre competencias que acabamos de hacer, el análisis de las últimas experiencias que ha tenido y de comentarios de sus trabajos anteriores. Y esto se entregaría a nuestra jefatura inmediata para que puedan ellos analizar junto con el área que requirió la vacante. Entonces este reporte debe ser concreto, debe permitir que haya una visión objetiva sobre los candidatos, en donde se obtenga toda la información de primera vista y
en contraste entre la terna final, ¿no? Donde tengamos el cumplimiento del perfil y las competencias que son más relevantes en cada persona. También tendríamos el tema de las pruebas de selección de personal, con lo cual nosotros también podemos evaluar la idoneidad de un candidato y su aproximación a un perfil, cargos establecidos, ¿no? Que también es muy importante realizarlas. Dentro de este tipo de pruebas tenemos las profesionales o de conocimiento, que son ejercicios que evalúan los conocimientos y grados de destreza necesarios para desarrollar una actividad específica. Entonces aquí lo que buscamos es información sobre cómo desarrollan una actividad específica. Entonces estas se miden en función de los requerimientos del puesto. Esto generalmente lo elaboran o lo realizan el área en la que va a trabajar el candidato, y podrían realizarse de forma oral o por escrito. Entonces aquí podríamos decir como ejemplo que se podrían tomar pruebas de habilidades del manejo de redes sociales, un test de idiomas, por ejemplo, las famosas pruebas de Excel, ¿sí? Luego tenemos los test de personalidad, en los cuales se mide aspectos de la personalidad de los candidatos, y dentro de esto se puede decir que se mide la capacidad de iniciativa, persuasión, empatía, la adaptación social, el nivel de madurez y responsabilidad, la motivación, la estabilidad emocional. Aquí son las preguntas donde no tenemos una respuesta ni buena ni mala, sino que dan a conocer el carácter y el perfil de la persona, ¿no? También tenemos los test proyectivos, digamos los test psicotécnicos, en donde son más temas de niveles de capacidad de inteligencia, ¿no? Capacidad intelectual, para realizar diferentes actividades. Entonces, en estos tipos de test se buscan indagar capacidades intelectuales como inteligencia en general, memoria, percepción, atención, aptitud verbal, aptitud numérica, aptitud espacial, capacidad de abstracción, y van orientadas dependiendo de la posición que deseamos cubrir. Con esto hemos terminado el módulo 2 que teníamos del proceso de selección. Ahora vamos a iniciar con el tercer módulo, en donde vamos a ver temas de contratación laboral. Y para esto quería informarles que el día lunes vamos a contar con la presencia de un experto en temas laborales. Es abogado y tiene vasta experiencia en el tema del Ministerio de Trabajo y temas de responsabilidad laboral. Entonces nos va a poder responder preguntas específicas que tengan acerca de los temas legales, ya que en este módulo vamos a abarcar varias información acerca de esto, no nada específico, sino lo que más bien nos corresponde como
dentro de lo que es contratación, pero en el caso de que ustedes les surjan preguntas dentro de esta clase, les voy a pedir que las guarden para el día lunes para que nos pueda ayudar con las respuestas claras y precisas de la persona que nos va a acompañar en la clase. No sé si tienen alguna pregunta de inicio. Hola Álvaro, Valeria le saluda. Mucho gusto, Valeria, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Una inquietud. Cuando usted hace una entrevista por competencias, también toma las pruebas psicotécnicas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto peso se le da a la entrevista por competencias y cuánto peso a las pruebas psicotécnicas que se toman? Bueno, en el tema de pruebas en general que se utilizan para la selección, debemos entender que son realizadas en un momento específico en que la persona podría estar atravesando situaciones difíciles o no. Entonces, la valoración de las pruebas nos da un screen de esa persona en ese momento, ¿no? Y como ya hemos dicho en clases anteriores, la persona puede desarrollar ciertas habilidades o no. En cambio, el tema de competencias, nosotros podemos dirigir ya ciertas habilidades desarrolladas que tiene ya la persona para un cargo específico. Entonces, si estamos investigando, por ejemplo, o estamos buscando seleccionar a un, qué sé yo, un electricista, ¿no? O una secretaria. Entonces, si dentro de las competencias de esta secretaria está la habilidad de palabra o la habilidad de redacción, y la persona nos ha respondido muy bien en el tema de las competencias que hemos designado para este perfil, entonces tendrán un peso muy significativo, ya que, como le digo, las pruebas psicológicas en el tema de lo psicotécnico no podrían haberse desarrollado de manera óptima. Con esto no quiero decir que no tienen ningún peso, ¿no? Pero sí nos vamos a tender a hacer más caso a una competencia que a una prueba psicotécnica, ¿sí? Y en el caso de que tengamos alguna duda o alguna apreciación negativa sobre esta, deberíamos buscar una prueba que califique la, algo similar a la prueba psicotécnica que no nos ha dado un resultado que esperábamos. Muchas gracias, Álvaro. Y otra inquietud. Cuando elaboro Claro. el perfil de competencias, el perfil de cada puesto de trabajo en la empresa, ¿cuántas competencias de los diferentes tipos debe tener el perfil? ¿Cuántas de gestión? ¿Cuántas de las generales con las específicas que nos hablaba? Ya, por lo general, en este tipo de cuando hacemos una evaluación de las competencias, siempre es importante realizarlas, como les decía, con el jefe de área, ¿no? Él va a determinar cuáles son las competencias que son más primordiales para esto. Entonces, dentro de esto, siempre deberíamos enfocarnos en la calidad, en la orientación al servicio y el enfoque a resultados, ¿sí? Estos tres ejes, desde mi punto de vista, son los que nos van a dar un buen resultado en el enfoque de competencias. Y si es que es un cargo directivo o un cargo de jefatura o que involucre un cargo que tenga decisión, entonces también deberíamos involucrar una competencia por liderazgo. Sí, esto se define al momento que estamos realizando las responsabilidades de la persona versus la capacidad de decisión que tiene, ¿no? Muchas gracias. De nada, Valeria. Tal vez hay alguna otra pregunta.
Sí, mi estimado Álvaro, buenas tardes. Javier Argüello te saluda. Muy buenas tardes, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias también, buenas tardes a todos. Álvaro, en base a las consultas que acaban de hacerte la señorita que me antecedió, he visto que hay mucha falencia en muchos reclutadores y no saben dar el peso correspondiente a las competencias que se debe medir y aplicar para las personas que por primera vez inician un trabajo. No todas ellas tienen sus competencias desarrolladas por falta de experiencia. Entonces, el reclutador, ¿cuáles son las competencias que debería considerar y qué peso debería dar a cada una de ellas en la selección de un puesto independiente, sea técnico o sea administrativo? Claro, con mucho gusto. Es cierto, ¿no? Lo que nos comenta Javier. El reclutador debería orientarse a ejemplos que puedan adaptarse a una competencia, ¿no? Entonces, si estábamos hablando de qué hizo en su anterior trabajo para poder lograr un éxito en el desempeño, podríamos adaptarlo a cómo lo realizó en su pasantía o en el desempeño en sus estudios secundarios o universitarios en el caso de que tenga el candidato a este tipo de estudios, ¿no? Entonces siempre hay que ser objetivos, como hablábamos, y tratar de adaptar este tipo de preguntas de competencias a la realidad de la persona, ¿sí? No creo yo que no se pueda realizar un tipo de entrevista por competencias a alguien que no tenga experiencia, porque eh, me parece que es un poco difícil no encontrar algo en lo que se haya desarrollado una persona o se haya desempeñado. Entonces, por lo menos si tiene un poco de experiencia o ya ha realizado, en este caso, prácticas o pasantías, también ahí se pueden identificar algunas competencias que ha desarrollado ya medianamente el candidato. Correcto. Me quedo satisfecho con la respuesta porque mucha gente piensa que al poner un cargo abierto para selección de personal por competencias y acude postulantes que no han desarrollado aún las mismas, se las segrega automáticamente porque ven una hoja de vida y tiene lo muy básico. Entonces, he mirado que muchos reclutadores dejan de lado a profesionales que pueden darles excelente éxito, pero al no haber desarrollado una competencia que ellos buscan, se los limita. Gracias por la respuesta, Álvaro. Gracias también por la pregunta, Javier. Para complementar esto, también podríamos decir que hay varios profesionales que se han desarrollado en una línea, ¿no? Podríamos decir un vendedor que se ha especializado en temas de seguros médicos, al tratar de buscar un tipo de actividad ya netamente administrativa, como un asistente, eh, no sé, se me ocurre financiero, ¿sí? Eh, no se puede tampoco limitar ya por un tipo de orientación que ha tenido, ¿no? Actualmente se está realizando de esa forma, ¿no? Y lo que se busca ahora también una tendencia es a darle la oportunidad de desarrollar ese tipo de habilidades en otra área en la que sí podría adaptarse. No sé si alguien tiene algún otro comentario acerca de esto, alguna pregunta. Álvaro, yo tengo otra inquietud. Quizás tú nos tienes algún autor en especial para lo del diccionario de competencias o no, que nos puedas recomendar. Hay
dos autores que yo tengo. Por lo general se utiliza Chavenato, ¿no? Pero si desean, podríamos poner en el aula virtual. La información sobre las referencias están en todos los módulos, en los documentos. Al final de cada documento se ponen lecturas recomendadas también y diferentes autores. Entonces, si desean, podría yo colocarles ahí también otro documento en donde podrían ustedes revisar. Pero por Muchísimas lo gracias. general, claro, con mucho gusto. Pero por lo general las adaptaciones de las competencias en el tema de diccionario se realizan más específicas a la actividad que se está realizando dentro de cada empresa, ¿no? Porque por lo general cada empresa tiene sus propias dinámicas y sus propias peculiaridades, entonces se utiliza únicamente como referencias. Muchas gracias, Álvaro. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ok, entonces continuamos. Les escucho, no hay problema. Bueno, en lo que nos decía nuestra compañera, a mí me parece también una forma a veces desertada, porque nosotros al momento de realizar una entrevista nos basamos mucho en lo que es el currículo y muy pocas veces existe la posibilidad de hacer un análisis de competencia. Muchas personas, y bueno, lo digo porque me pasó en un área de trabajo donde se contrató un electricista y un ayudante de eléctrico. Y resulta que cuando se realizaban los trabajos, el ayudante sabía más que el eléctrico. Lastimosamente, el eléctrico, bueno, afortunadamente él tenía estudios, pero el otro compañero tenía experiencia. Entonces, en el momento de salarios, uno ganaba más que otro, pero para mi forma de pensar no era correcto, porque el que en realidad hacía el trabajo era la persona, el ayudante, y en sí el eléctrico no hacía nada. Entonces es una manera como contradictoria desde mi punto de vista, al momento que se quiera contratar a alguien y solamente basarse por el perfil o lo que te dice tu hoja de vida y no hacer una evaluación por competencia. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la participación. Claro, esto se lo determina en el perfil, ¿no? El tema del reclutamiento y de la selección es un tema bastante importante y aquí es en donde se define, ¿no? Y por lo general, omitir el tema de la educación formal a la mayoría de reclutadores les resulta un poco fuera de lugar, ¿no? Más bien, no sé si alguien nos podría ayudar, pero desde mi punto de vista, el cumplimiento de una norma o de una política interna dentro de la empresa muchas veces les limita a los reclutadores a no poder omitir el título y basar el cargo al que va a aplicar únicamente en la experiencia y las competencias que él tiene. He escuchado casos en los que sí se sucede esto también. A mí me sucedió también, ¿no? Yo sin educación formal pude tener un buen cargo y una buena posición por lo que yo validaba con mi experiencia, pero por lo general no estamos acostumbrados a ver esto y se ve este tipo de desigualdades. Entonces, ahí la Continuamos. parte para mí la parte de lo que es gestión de recursos humanos es complicado porque el momento de reclutar vienen muchas controversias en la parte, como usted dijo, del conocimiento empírico y del conocimiento científico, ¿no? Entonces, sí es importante, creo que también dentro de la empresa se tome en cuenta ese tipo de, de casos que comúnmente pasan. Claro que sí, esperamos que haya una mayor flexibilidad en ese sentido.
Si me permites, Álvaro, expresar lo Claro, siguiente. mucho gusto. Sí, lo que dice a la persona que antecedió, desgraciadamente es el diario vivir en muchas empresas. Lo que me ha dado resultado a mí es hablar con las gerencias encargadas de los departamentos que requieren el personal, haciendo ciertas consideraciones tanto técnicas versus salariales, porque como dice, muchas veces la experiencia le da más a quien está en el diario vivir, que en este caso es el asistente, porque normalmente el jefe, el coordinador, el gerente son más teóricos e informáticos. En cambio, quien hace el trabajo es el que está ejecutando con sus manos, con su intelecto. Y ahí viene, desgraciadamente, la falta de criterio y de poder de convencimiento en el reclutador para hablar con las gerencias y hacer unas amplias cartas en las cuales no haya mayor diferencia, porque así también se incita y se permite al plan de carrera. Y cuando se tiene una persona que ha adquirido mucha experiencia y que sabe o que ya está listo para ir al inmediato superior encargo, tiene el conocimiento y claro, muchas veces se tiene que limitar. Ya no necesita un asistente o un ayudante, sino que el jefe eléctrico es el que se encarga en el caso ese. Pero también hay casos muy específicos. A ver, hablemos del área petrolera. Ahí el soldador API es el soldador. Ese no puede ser reemplazado por el esmerilador, que es parte de su complemento de equipo de trabajo. Y hay grandes diferencias en ellos en sus sueldos. Y pueden tener los unos más años de experiencia que los otros. Pero el soldador API es un técnico especializado que cumple una norma específica. Y el esmerilador es un técnico especializado que cumple con la norma técnica para que el resultado del soldador sea el óptimo. Entonces, hay un montón, como dice la persona que antecedió, hay controversias muy grandes, pero ahí está la capacidad de quien ejecuta un proceso de selección, tener esta fortaleza de poder aceptar, no entender, hacer aceptar a las gerencias las opiniones que tuviesen para poder no limitar, pero sí conseguir el mejor personal. Gracias por su respuesta. Y claro que sí, muy acertada, Javier, yo comparto eso, ¿no? Pero esto se determinaría en lo que hablábamos del reporte, ¿no? De selección que estábamos haciendo. Y claro, hay sus excepciones y sus diferentes situaciones en cada tipo de empresa. El ejemplo que pusiste me parece muy bueno porque aquí se habla de un tema también de desarrollo de la persona, ¿no? Entonces no podría un esmerilador llegar a ser soldador API si es que no ha pasado por un soldador de segunda y ha tenido una certificación. Entonces también estamos hablando de un tema de competencias que son calificadas, ¿no? Y actualmente entiendo que se está haciendo un tema de calificación y de validación de este tema de competencias a través del Ministerio de Trabajo. Entonces creo que va a ser una ventaja para las personas que tienen mucha experiencia y no tienen un título de educación formal. Correcto, perfecto. Gracias por haberme permitido expresarlo. Bueno, muchas gracias por colaborar en la clase. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, entonces continuamos con el tema de contratación laboral.
Entonces, dentro de una relación laboral, de un contrato laboral, hay varios actores, ¿no? Y lo que se determina como un contrato laboral es un acuerdo entre dos partes en la cual es un convenio, ¿no? Que se hace, en la que una persona se compromete a prestar servicios lícitos y personales a cambio de una remuneración. Entonces, una de las partes dentro de esta relación laboral es el empleador, ¿no? Y aquí he puesto la definición del código de trabajo. Siempre vamos a tener como instrumento o como herramienta para la contratación laboral el código de trabajo. Entonces, la definición de empleador nos pone que es la persona o entidad que fuere o por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra a quien se presta el servicio, y que siempre está representada por el gerente general, o este puede también asignar un representante legal, ¿no? Con quien firmaríamos el contrato. Tenemos también otra parte que sería el trabajador, y lo que nos dice aquí es que es la persona que se obliga a prestar servicios y que se le denomina trabajador, empleado u obrero. Hay una clasificación muy extensa dentro de la legislación, y esta información que estoy presentándoles la encontré dentro de la página del Ministerio de Trabajo. Entonces nos indica que por un lado debemos tener este tipo de información para registrar los contratos, en el cual está la provincia, el cantón, el tipo de contrato, el cargo, el valor de la remuneración, el tipo de jornada, los datos del colaborador, la fecha que inicia la relación laboral, el horario en el que va a desempeñarse, los días laborables o la jornada que se ha establecido, el tipo de descanso, la fecha de suscripción, la forma de pago y las cláusulas que se puedan incluir dentro del contrato. Aquí he puesto los tipos de contrato que se pueden registrar dentro del sistema del SUD, que es la página donde se pueden registrar contratos en línea. Y aquí he puesto las recomendaciones, o más bien las instrucciones para el proceso de registro, ¿no? Entonces, este es un tema ya netamente un poco más técnico, ¿sí? En el cual, con un usuario y contraseña que debe tener el empleador, ingresa a esta plataforma y siguiendo los pasos que he colocado aquí, registra directamente el contrato. Ya no hace falta llevarlos al Ministerio de Trabajo como era antes, ¿no? A que los sellen los inspectores, sino que únicamente se registra aquí. Para un poco ponernos en contexto, he puesto algunas de las obligaciones que tienen los empleadores. No quisiera ahondar mucho en esto, sino más bien pedirles que lo revisen. Voy a subirlo a la plataforma virtual, un archivo en PDF a quienes no dispongan del código de trabajo.
Y más bien lo que quisiera es que pudieran ustedes formular preguntas para que la persona que nos va a ayudar el día lunes con el tema de todo lo que es la legislación, podamos solventarnos, ¿no? Y podernos tener más claro. También tenemos prohibiciones al empleador, que están igual unas cuantas, ¿no? Son algunas, es extenso el tema de la legislación en este sentido. Tenemos también las obligaciones del trabajador. En donde también son regulaciones que se colocan para la buena relación laboral. Y además también he colocado un poco las prohibiciones de los trabajadores. He puesto el tema de la jornada de trabajo. Ustedes pueden revisarla. Y eso tendríamos el día de hoy. Entonces, con respecto al tema de la contratación laboral y tema de legislación laboral, quisiera que pudiéramos poner dentro del chat las preguntas que ustedes quisieran que se despejen el día lunes para poder hacer una base de datos y poder agilizarle a la persona que nos va a ayudar el día lunes. Muy buenas noches, Jennifer les saluda. No sé si sería factible primero que nos permita revisar con detenimiento los documentos que usted dijo que iba a subir a la plataforma para ahí enviar las preguntas correspondientes al chat en el transcurso de sábado y domingo. No sé si eso sería factible. Claro, también es una muy buena idea. A mí me parecen los documentos ya subidos y los videos. No sé si ustedes pueden confirmarme que ya los pueden visualizar en la plataforma. Los únicos que faltarían serían este de la contratación laboral, que lo voy a subir el día de hoy. Álvaro, ¿qué es una de las principales cosas que podemos ver quizás con el abogado es lo de actualmente la contratación en esta época de pandemia, cómo se está manejando? Claro, él nos va a presentar, o esta persona, porque creo que es una abogada, nos va a presentar el tema de la regulación que se ha cambiado en temas de ley humanitaria y las últimas modificaciones que ha habido por este tema de la pandemia. Entonces, sí está contemplado el tema que usted sugiere. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a usted también. ¿Alguna otra sugerencia de un tema para el día lunes?
Buenas noches. ¿Se podría hablar también un poquito del tema del, o sea, no tengo muy claro o me gustaría saber un poquito más cuando tienen de permiso de, bueno, permiso. Una persona ha dado a luz, una mujer ha dado a luz y tiene su horario de trabajo, ¿cómo se lo llama? Disculpe. El reposo por maternidad. Exactamente, eso me gustaría que se hable un poquito de ese tema porque tuve un breve conocimiento me hablaba del 25% y del 75%, pero no sé si por el tema de la pandemia algo ha cambiado en lo que es respecto de horarios. Sí, sí está considerado para el día lunes. El tema de horarios no le entiendo. Por favor, explíqueme un poco más. Verá, lo que pasa es que, por decir, mi hermana, ella trabaja. Entonces, ella está en esos 3 meses, bueno, ya recién entró, ¿no? Se supone que cuando una persona está en periodo de lactancia, normalmente debería trabajar de las 8 horas, 6 horas, Sí, correcto. pero el trabajo de ella a veces le obligan a quedarse que trabaje las horas correspondientes. Ujú. Claro, sí, entiendo. Entonces sí Entonces, podríamos pedir a ese tema y que se indiquen también las sanciones en las que tendría responsabilidad la empresa que esté incumpliendo. bueno, aparte de eso, al inicio, cuando empezamos con lo de esto de la pandemia y ahí ya ingresó todo, le dijeron que debía trabajar ahora el lunes, el miércoles y el viernes, pero ahora le exigen que vaya todos los días al trabajo y encima no cumple con las horas que ella debería cumplir, o sea, las 6 horas, las horas que le corresponden. Entonces trabaja normalmente. Sí, sí, le entendí. Dentro de este tema me gustaría un poquito que se hable. ¿Me escucha? Ahí, no, no, ahí recién la escucho. Sí, no sé qué sucedió, el internet está un poco complicado. Sí, claro, deberíamos analizar, pero el día que nos esté compartiendo la información la persona, podría usted hacerle la consulta específica, ¿no? Porque hay algunas condiciones que hay que detallar ahí si es que llegaron a un acuerdo para tal vez trabajar menos días o alguna condición específica en la que se haya determinado el periodo de lactancia con su hermana. Sí, entonces podríamos también incluirlo. Ok, bueno, gracias. De nada, con mucho gusto. No sé si hay algún otro tema más que alguien quiera sugerir. Una pregunta, en cuanto a los décimos, digamos, hay personas que no han trabajado durante el mes de marzo, abril, mayo, pero se les pagó completo. Y en el mes, digamos que ingresaron de junio a julio, regresaron a trabajar, pero están acogidos al acuerdo ministerial de la ley humana, en la que está ahorita, creo que el 50% que se le puede pagar del sueldo básico unificado. ¿Cómo de esta manera, o sea, claro que ahorita tienen que están recuperando esas horas que se les pagó completo en el mes de marzo, abril y mayo? En el caso de que no lleguen a completar, a recuperar esas horas, ¿cómo se procede para pagar el décimo? ¿O ellos tienen que devolver o qué pasaría? No, de lo que tengo entendido, eh, el Ministerio del Trabajo estableció unas
unos porcentajes del salario básico que se debe pagar para estos meses de pandemia, que van en progresión, ¿no? De acuerdo al mes de abril, mayo, junio, julio y agosto. Entonces, eso también nos van a Sí, decir el día de de mañana. acuerdo La ley el necesaria. acuerdo estaba. Sí, había uno que estaba primero, que ubicaron el 25% que se le puede descontar, y el otro que se aprobó justamente en este mes de agosto, el 50%. Entonces, mi pregunta es, en las personas de que no pudieron recuperar esas horas y que se les pagó completo, ¿cómo se tomaría en cuenta los sueldos para poder pagar el décimo? Claro, usted me habla del 10º de diciembre en todo caso. Sí, el Entonces, 10º de diciembre. claro, también está designado un porcentaje para esto, ¿no? O sea, de un porcentaje mínimo que se tiene que cumplir. Pero, como le explico, esto se va a detallar con el especialista que nos va a visitar el día lunes. Entonces, esta persona tiene toda la información acerca de esto que contempla la ley humanitaria. En todo caso, yo estoy registrándole aquí para que ese día haga énfasis en eso y usted pueda también hacerle la pregunta específica en el caso de lo que usted necesite. Sí, es muy amable, gracias. De nada. Álvaro, yo tengo entendido que vía decreto el presidente ya indicó los valores que se deben considerar. No lo encuentro este momento en mi teléfono, debo tener en el computador, pero ya hay un decreto con los valores que se debe considerar para poder hacer el cálculo. Si es que lo encuentro mientras está la clase, les comparto, caso contrario, me permito enviarles, aunque sea el número de decreto, para que puedan revisar, porque eso ya creo mucha polémica, no está realmente expuesto, sino que lo manejan de forma diferente. Todos sabemos la forma en que se maneja ahora la ley. Y en el Ministerio del Trabajo debe estar ya establecido este factor que vino vía decreto. Sí, muchas gracias, Javier, es correcto. Yo también tengo entendido eso, no cuento con la información específica y también hay un poco de vacío en el tema de esto por la interpretación que se hace, ¿no? Hay empresas que lo interpretan de una forma, el ministerio lo manda de otra, entonces con el objetivo de no confundirles y no darles una información que no esté verificada, entonces prefiero mantener un poco la discreción acerca de esto. En el caso de que encuentres la información, muchas gracias y la puedes compartir dentro del grupo. Claro que sí. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tiene alguna otra pregunta que quisiera desarrollarla para el día lunes con el especialista? Listo, entonces si de pronto les surge algún otro tema o alguna otra inquietud que requieran dentro del chat, lo pueden escribir para yo registrarlo y hacerle llegar al especialista, ¿no? Cualquier otra inquietud que tengan, por favor, comuníquenme, revisen los contenidos que deben estar en la plataforma
Y si hay alguna otra duda adicional, con mucho gusto les respondo por el chat. Entonces eso sería todo. Nos estaríamos viendo el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y que puedan descansar el día de hoy. Muchas gracias. Bendiciones en este fin de semana para todos. Gracias, Álvaro. Muy chévere el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por participar. Hasta el día lunes. Buenas noches y feliz fin de semana para todos. Muy amable, gracias. Muchas gracias y igualmente que pase muy bien. Bendiciones. Igual para usted, muchas gracias.